Hola, buenas tardes ya. Dios les bendiga, gusto verles. Vamos a continuar con nuestra serie que es una nueva criatura y estamos viendo el tema rasgos de una nueva naturaleza, la parte 6, y el título es manifestando la gracia de Dios. Estamos continuando con el libro de Romanos en el capítulo 12, si me acompañan por favor. Romanos 12, del versículo 6 al versículo 8. Si han podido notar, estos temas hasta el día de hoy están basados en Romanos 12. Todos los versículos los hemos ido estudiando, los ha expuesto Memo en las prédicas anteriores, y esta es una continuación en Romanos 12, del 6 al versículo 8. Y dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Si me acompañan a hacer una breve oración. Amado Dios, en esta tarde nuestro corazón se acerca a ti sabiendo que tú estás presente y que tú estás con nosotros. Queremos que tú nos hables, que tú nos muestres tu voluntad, que tú ordenes nuestros pasos, que tú guíes nuestros caminos y que podamos aprender lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy, que podamos poner en práctica tu palabra y no ser solamente oidores que luego olviden lo que han escuchado, sino que seamos personas que guarden tu palabra y la pongan en práctica, Señor. Usa mi vida para poder exponer tu verdad y que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos aprendido que al venir a Cristo, al ser transformados por Dios, al ser hechos unas nuevas criaturas, cosas van cambiando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Lo evidente de alguien que es transformado por Dios es que cambia su forma de hablar, incluso su forma de vestir o su forma de peinarse también, ¿no? Su forma de ser cambia porque Dios lo está transformando. Incluso la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos también va cambiando, ¿no? A lo mejor alguien tiene su autoestima muy elevada y piensa que es la última coca del desierto y el Señor pues va y acomoda sus pensamientos. O alguien piensa que pues que no vale mucho, que pues bueno, yo aquí pues me la paso, como decía la canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, decía, ¿no? ¿Sí la llegaron a escuchar o no? Ahora también sabemos que somos parte de una familia. Al nacer de nuevo, Dios nos pone en una familia espiritual, en una familia en Cristo. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Jesús, y que tiene muchos miembros. Y somos miembros los unos de los otros, menciona Pablo en varias ocasiones. Y al ser parte de una familia, al ser miembros de un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. O alguien en su familia no necesita de su papá, o alguien en su familia no necesita de su hijo, o alguien en su familia no necesita de su hermano. Todos nos necesitamos. En una familia yo necesito a mi esposa, a mi hija, yo necesito de mis padres, de mis hermanos. Igualmente pasa en Cristo. Dios nos pone en una familia espiritual, en una familia en Cristo, y nos necesitamos los unos a los otros. Dios no nos colocó en el cuerpo de Cristo para que después nos salgamos de ese cuerpo o no nos sintamos parte de ese cuerpo. Por ejemplo, un dedo, ¿no? de alguien que diga, no, pues yo ya no quiero ser
parte de esta mano medio mal hecha, entonces yo me quito de esta mano. Eso pues no sucede, no pasa. Alguien que forma parte del cuerpo de Cristo no se puede salir de ese cuerpo de Cristo, pertenece a ese cuerpo. Y también algo que pasa cuando venimos al Señor y cuando estamos en la familia de Cristo es que tenemos un propósito. Dios nos da un propósito y es servir a los hermanos con los dones que Dios nos ha dado, con las capacidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a todos y cada uno de los que estamos aquí dones y capacidades. Pero debemos tomar en cuenta que no podemos llegar a este punto de servicio si antes no nos hemos presentado a Dios como un sacrificio vivo, como el versículo 1 de Romanos 12. Si nuestra mente no ha sido transformada, como en el versículo siguiente, y si no hemos dejado el orgullo y abrazado la humildad, es algo progresivo. No podemos entender nuestro propósito en la familia de Dios si no crecemos en estas verdades que hemos aprendido en las predicaciones pasadas. Si alguien no las ha escuchado, pues les invitamos a que las escuchen. Están ahí en Facebook. Y es algo progresivo. Pablo está hablando de servir a la iglesia, de servir a los hermanos con los dones que Dios nos ha dado. En el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, y empieza a hablar de los dones y empieza a decir que todos los debe ser usado con sabiduría y con el propósito de bendecir a los hermanos. Pero ahora es importante saber qué es un don. Y aunque en la Biblia la palabra don está en diferentes contextos, en este contexto la palabra don significa talento, habilidad o la capacidad para realizar algo, y esta capacidad o talento es provisto por la gracia de Dios. Es algo que solamente Dios te da para que puedas hacer alguna actividad. Y también podemos distinguir dos tipos de dones: los dones naturales y los dones espirituales. Y ambos son dados por Dios. Y los dones naturales son aquellos que provienen, por decirlo así, de nacimiento. Por ejemplo, el talento para los deportes, el talento para la música. Pues ¿cuántos conocen a Lionel Messi o han escuchado hablar de Lionel Messi? ¿No? Yo. Él alguna vez mencionó en una entrevista que el don que él tiene o el talento que él tiene para jugar se lo dio Dios. No sé si lo han escuchado esa entrevista. Él reconoce que la capacidad que él tiene para jugar fútbol se la dio Dios. Imagínense qué entendido, ¿no? En esa parte de saber que lo que él hace es algo que Dios le ha dado. O para cantar, ¿no? Hay personas que nacen con un timbre de voz espectacular, con una voz para cantar ópera, para cantar diferentes tipos de música. El reggaetón no es música, eso no. O hay personas que cantan pues muy padre, ¿no? Muy bonito, pues como el pastor Julio Márquez, ¿lo han escuchado? Muy padre. Como el hermano Andrés también. Hay quienes tienen dones para el arte, para hablar otros idiomas incluso, ¿no? Que se les facilita el inglés. ¿A cuántos de aquí se les dificulta el inglés? Muchos. Pero hay muchos a los que les gusta el inglés y se les facilita. Y es un don, yo creo, que Dios pone también de nacimiento. O para la cocina, para cocinar, hay quien tiene la gracia para cocinar así sin seguir una receta, así con mis dedos así le echo la sal y sabe riquísimo, ¿no? Por ejemplo, el hermano Abraham, perdón, él cocina muy rico. Todo lo que él cocina sabe muy, muy sabroso. Si tienen la oportunidad o bendición de alguna vez probar sus salsas, sus mermeladas, sus hamburguesas o todo, sus tacos,
Hasta un vaso de agua sabe más rico si te lo da el Abraham. Él tiene ese don. Hay dones naturales que son los dones de nacimiento y los dones adquiridos, que también es un don natural que se aprende al realizar ciertas actividades, como la carpintería, como la jardinería o como tocar un instrumento también, que se aprende. Algo que se aprende también es un don que Dios lo pone ahí. Y hay dones espirituales. Los dones espirituales son aquellos dones que Dios pone cuando alguien se convierte al Señor. No están antes de la conversión, están porque esa persona se convirtió al Señor. Y son dados por medio del Espíritu Santo, son dados por medio de su Espíritu, a quien Él quiere, como los dones que Él quiere, como menciona en 1 Corintios, con el fin de edificar y bendecir a la iglesia. Dios no nos da dones para que pues nos bendigamos únicamente nosotros y me sienta yo bien con mi don y que pues yo y mi don y nadie más, ¿no? Dios nos da los dones para bendecir a los demás, tanto los dones naturales como los dones espirituales. En 1 Corintios 12:11 menciona, hablando de algunos dones, menciona, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Dios da dones por medio de su Espíritu como Él quiere. Por más que a lo mejor yo quiera cantar ópera, pues no voy a poder. O por más que yo quiera cocinar como Abraham, tal vez no voy a poder. O por más que yo quiera tener algún don en particular, pues Dios a lo mejor no quiso ese don para mí, pero quiso otro don. Y hay, en la Biblia menciona 3 tipos de dones espirituales. Y hay una lista en 1 Corintios 12, si me acompañan del 6 al 11, que es los dones de manifestación. Dones de manifestación se clasifican de esta manera. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones que enlista Pablo, son 9 dones. Y hay algunos dones que son más en nuestra época o en estos tiempos, que son más frecuentes de ver que otros. Es difícil a lo mejor encontrar a alguien que tenga el don de milagros. Y yo pensando en esta parte, ¿por qué ya no hay tantas personas que puedan hacer milagros? Y razonaba y pensaba que es porque a lo mejor la gente se iba a volcar hacia esa persona y lo iba a idolatrar, como suele suceder. Y hay campañas que hacen hombres, que han hecho hombres de Dios en diferentes países con títulos Sanidades y Milagros, y Dios obra sanidades y milagros. Pero no es algo que sea muy frecuente ver en todas las iglesias cristianas, un hombre que tenga este don de hacer milagros. No es muy frecuente, pero es posible. Es posible que Dios pueda levantar incluso a alguien de aquí, que Dios le dé el don de hacer algún milagro, ¿no? O el dones de sanidades. Y estos dones pues los enlista Pablo y se les llama dones de manifestación. Aparte también hay los dones que les llaman dones ministeriales. Si me acompañan a Efesios 4, del 7 al 13.
los dones ministeriales, y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces menciona Pablo que Jesús dio dones a los hombres, o regalos. Esta palabra don significa más bien regalo, y empieza a enumerarlos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En tiempos de Pablo habían muchos apóstoles y muchos profetas que Dios había levantado con el propósito de proclamar su palabra, de hablar su palabra y de edificar el cuerpo de Cristo, que es el propósito por el cual Dios da dones. Perfeccionar a los santos. Ese es el propósito por el cual dio Dios los ministerios en la iglesia. Ahora, el ministerio de apóstol pues se ha tergiversado mucho. Un apóstol actualmente se conoce como alguien que es el que tiene más autoridad sobre todos, ¿no? O autoridad sobre todos los pastores. Y hay que rendirle pues pleitesía al apóstol. Y el apóstol, y se tergiversó el ministerio. Y también el ministerio profético en tiempos de Pablo también era muy común. Hay en el Nuevo Testamento muchas referencias a profetas. Hoy en día igual es un poco complicado hallar ministerios proféticos. No quiere decir que no existan, pero tampoco son tan comunes. Y también hay que tener la sabiduría para discernir los espíritus, como menciona Juan, discernir lo que está hablando alguien que se hace llamar profeta. No es muy común, como les digo, porque un profeta en tiempos del Antiguo Testamento exhortaba, animaba, reprendía, pero sobre todo sacaba al oculto el pecado del pueblo, sacaba de lo oculto el pecado del pueblo, ¿no? Y eso en nuestros días es algo que se hace a través de la predicación. Dios hace a través de la predicación. Pero el profeta del Antiguo Testamento hablaba cosas por venir, predecía cosas o eventos futuros por medio del Espíritu de Dios. También en el Nuevo Testamento había profetas que predecían eventos futuros por medio del Espíritu de Dios. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que prediga eventos futuros por medio del Espíritu de Dios. Sinceramente a mí no me ha tocado ver a alguien que se llame profeta y que diga: así dice el Señor, en tantos días va a pasar esto, o que anuncie cosas por venir. Nuevamente, Dios lo puede hacer, Él es soberano, pero no es muy común. Y hay que tener cuidado también cuando escuchamos a personas que se llaman profetas predecir cosas del futuro, ¿no? Usualmente el profeta es alguien que predica la palabra de Dios, que anuncia la palabra de Dios. Y cuando yo crecía en el Señor en mis primeros años, tenía yo la enseñanza, o escuchaba yo de algunas personas que tenían más años en el Señor, y decían: no, pues esta persona que es medio enojona y que no se lleva tan bien con los demás, tiene como espíritu de profeta. Y yo: no, pues sí, los enojones son los profetas, decía yo. Y decía, y esta persona que habla mucho, que es buena para platicar, es evangelista.
No, pues los chismosos son los evangelistas, dice ella. Y esta persona que tiene un corazón así noble y manso, no, ellos son pastores. Yo escuchaba decir pues de personas que tenían más años en el Señor que yo, y decía, no, pues los bonachones son los pastores, ¿no? Y los que son mataditos para el estudio, no, pues ellos tienen el don de maestros. Y yo crecía con esa idea, pero en el Señor es diferente. No todos los que platican mucho son evangelistas, ¿o sí? ¿No? ¿No? No todos los que son así medio enojones y que a lo mejor no se llevan muy bien con los demás son profetas. No. Dios nos ha llamado a ser como Cristo. Ese es el principal objetivo de todos los que estamos aquí. Nuestro propósito no es ser ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Nuestro propósito es ser como Cristo Jesús. Y bueno, estos son dones ministeriales. Los ministerios que son más frecuentes de ver en las iglesias son los evangelistas, los pastores y los maestros. Repito, no significa que el ministerio profético no continúe. Y el ministerio apostólico menciona la Biblia que fueron los primeros apóstoles, los que pusieron el fundamento, menciona Efesios. Hoy en día no hay apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Los que se hacen llamar apóstoles puede que no conozcan muy bien la Biblia. Y es un movimiento que, si lo buscan en la historia, empezó como en los 90s. Esta idea de llamarse apóstoles. En los primeros años de la iglesia estaban los verdaderos apóstoles y a partir del siglo III en adelante no hubo apóstoles hasta 1990 casualmente. Entonces, estos ministerios tenían un propósito. El ministerio apostólico tenía un propósito en un principio, que era establecer los fundamentos de la iglesia del Señor. Y aparte de los dones de manifestación que vimos en 1 Corintios y los dones ministeriales en Efesios, están los dones motivacionales, que son los que menciona ahora Pablo en Romanos. En la versión lenguaje actual dice así, estos mismos versículos, Romanos 12 del 6 al 8, dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Dios nos ha dado a todos diferentes dones. Al nacer de nuevo, una de las cosas que pasa en nuestro corazón es que Dios pone una capacidad, una habilidad, un don espiritual. En 1 de Pedro 4:10, si me acompañan ahí. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos menciona: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Nadie puede decir al Señor: Señor, yo creo que a la hora de repartir dones, pues creo que a mí me brincaste. Yo no tengo ningún don. Nadie puede decir eso. Ningún nacido de nuevo puede expresarle esto a su Señor. Algunos pueden decir: no, pues yo tengo el don de incomodar a los hermanos, ¿no? ¿Quién tiene ese don? No levante.
No, todos tenemos diferentes dones para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver estos dones que menciona Pablo en estos versículos. Dice, el don de profecía. En tiempos de Pablo, el don de profetizar era muy valorado, muy apreciado, muy deseado. Y en 1 Corintios lo menciona. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo, hace un énfasis Pablo. En 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y entonces profetizar, como les mencionaba, puede ser tomado en dos sentidos. Hablar la palabra de Dios para exhortar o consolar, lo menciona 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es profetizar, exhortar y consolar. Alguien que profetiza, edifica con la palabra de Dios, exhorta con la palabra de Dios y consuela con la palabra de Dios. Predicar o proclamar la verdad de Dios ya revelada para poner enfoque en los fundamentos espirituales. Predicar la palabra de Dios. Y el segundo sentido, la segunda forma de entender el don de profecía es hablar, como les decía, inspiradamente por medio del Espíritu Santo sobre eventos futuros, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento. Esto era muy común en tiempo de los apóstoles, que Dios hablara por medio de hombres de cosas que habían de suceder o de cosas muy específicas. En tiempos de los apóstoles debemos recordar que no tenían la palabra revelada completa que nosotros tenemos al día de ahora, ¿no? Es una bendición que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos de una manera tan práctica. Lo tenemos en el celular, lo tenemos en la computadora, en el iPad, los que tienen iPad, yo no tengo. Lo tenemos de diferentes formas. En aquel tiempo no lo tenían, no era tan fácil tener los pergaminos del Antiguo Testamento incluso, ¿no? Entonces Dios levantó profetas pues con un propósito de edificar también en ese tiempo la iglesia del Señor. Y cuando dice Pablo que se debe utilizar con la medida de la fe, habla sobre la fe correcta y enfocada en Cristo. Pablo menciona que el don de profecía debe ser usado conforme a la medida de la fe, es decir, hablar de parte de Dios basado siempre en la palabra de Dios, en sus promesas, basados en la fe correcta en Cristo, no en emociones, no en pensamientos propios o en pensamientos de otros, en sabiduría humana, como menciona también Pablo, sino hablar de parte de Dios basados en la palabra de Dios, siempre, siempre. Cada que usted escuche alguna enseñanza en esta iglesia o en Tuyú, debe poner atención en que lo que está escuchando esté fundamentado en la palabra de Dios de la manera correcta, ¿no? Y menciona después Pablo el don de servicio en el versículo 7, Romanos 12:7. Dice, o si de servicio, en servir. Y el don de servicio es el don que tiene alguien de querer ser de utilidad, o el deseo que tiene alguien para querer ser de utilidad a otros o en la iglesia, no importando la actividad a realizar. Alguien que tiene constantemente el deseo de ser útil a otro. Es servir mediante cosas prácticas y de manera constante. El don de servicio
es una gracia que Dios pone en el corazón de alguien para querer ser de bendición a otros en todo tiempo, en toda circunstancia, en cosas prácticas. En levantar las sillas, en barrer, en recoger, en poner, en quitar, en ayudarle al hermano que viene cargado de cosas. Es el deseo de querer ayudar. Y curiosamente no todos tienen este deseo. Es algo que es un don que Dios pone, el deseo de servir. Todos estamos llamados a bendecir y servir a los demás, todos, es un llamado general, pero hay quienes tienen este don en particular más presente, más desarrollado, más afilado, ¿no? ¿Y a cuántos nos gusta ser servidos? ¿A cuántos de aquí nos gusta que nos sirvan? ¿No? ¿Nada más 2, 3? ¿A los demás no les gusta que les sirvan? 4. A mí me gusta, o sea, a mí particularmente me gusta que alguien me sirva, pero no porque yo me sienta superior a esa persona y diga, no, pues ya llegué aquí, pues sírvanme, ¿no? Yo no busco que me sirvan, yo no busco ponerme en una posición para que los demás me sirvan, pero me agrada ver, a mí me gusta ver que los hermanos se dan, que los hermanos bendicen y me bendicen a mí con su servicio. No me hace sentir mal que me sirvan, no me hace sentir menos. A mí me gusta ver cómo los hermanos bendicen. Hay personas que no les gusta que a lo mejor le sirvas el agua. No, yo lo hago. O que le sirvas el café. No, yo me sirvo. O que le pongas, no, yo, porque quieren ser ellos los que sirven y no que los sirvan a ellos. Y es un don que muchos tienen y que a veces choca, les digo, a veces con estas personas que no se quieren dejar servir. Pero debemos tener también esa sensibilidad para dejarnos servir con un buen corazón, les digo, no buscando ser exaltados o sentirme mejor que el otro porque me está sirviendo a mí. No, o sea, debemos servirnos los unos a los otros. Así como me gusta ver cómo alguien sirve a otro hermano o me sirve a mí también me gusta servir. ¿A cuántos de aquí nos gusta servir? Más manos ahí. Y también debemos servir a los demás. No debemos pensar que los demás están para servirnos. Nosotros estamos para servir a los demás. Y si alguien tiene el don de servir, debe servir con el enfoque correcto, por amor, como Cristo lo hizo. Y no buscando algo a cambio, no buscando servir para luego que la otra persona me sirva. Yo te rasqué la espalda, ahora pues tú ráscame la mía, ¿no? No debemos servir para que alguien nos recompense ese servicio. Debemos tener cuidado de que esas actitudes y pensamientos no formen parte de nuestro comportamiento. Y hay algunos, por llamarlo así, problemas con el don de servicio o con la persona que tiene el don de servicio. Y es que aquel que tiene este don de servicio suele criticar a los que no sirven, a los que no ayudan. Aquel que tiene el don de servicio suele poner a veces primero las necesidades de los demás antes de las de su familia. Ese es un peligro. Y como les digo, un problema también es que se le hace difícil ser servido por otros. No, yo te sirvo, yo te sirvo, no, yo te sirvo. ¿Cuánto les ha tocado, no? Que tú quieres servirle a alguien y no, deja ahí, yo lo hago, yo lo limpio. A los que tienen el don de servicio a veces se sienten lastimados cuando su servicio no es apreciado por otros. A veces suele trabajar más allá de sus fuerzas. Y suelen ser como problemas que tiene la persona que tiene el don de servicio.
A lo mejor si tú te identificaste con alguno de estos puntos es que tú tienes ese don de servicio. Y Dios quiere que el don que nosotros tenemos lo vayamos puliendo, lo vayamos perfeccionando, lo vayamos completando para ser de edificación y bendición a los demás. Continúa Pablo en esta lista de versículos, de dones, les llaman los dones motivacionales, con el don de enseñar. El que enseña en la enseñanza, dice. Y el don de enseñar es un don o una gracia que Dios da a las personas para poder exponer la palabra de Dios de forma lógica, sistemática y coherente. No es suficiente con proclamar el mensaje de Cristo, hay que explicarlo de manera coherente y lógica. No todos tienen esta facilidad para poder enseñar. Algunos que son maestros en la vida secular, pero a veces se les complica poder enseñar alguna verdad espiritual. No todos tienen ese don de enseñar. Hay algunos que tienen esa gracia, como pues Memo, yo lo veo a él y Dios le dio esa gracia al Andrés, al Abraham, yo creo que a mí también un poquito. Dios da esa gracia para poder explicar la palabra de Dios de una forma más detallada, más lógica, de una forma desmenuzada. Hay personas que se clavan mucho con una definición, o que si el griego, que si el arameo, que si el chinanteco, que si el náhuatl, que les gusta mucho eso, ¿no? Y suelen también presentar un problema, los que tienen el don de enseñar, suelen tener algunas complicaciones. Y es que a veces cuando exponen la palabra, fallan a la hora de poner ejemplos prácticos. Los que suelen tener este don de enseñanza, no digo que todos, pero cuando están creciendo en ese don, que fallan a la hora de poner ejemplos prácticos, que todo es algo teórico, que todo es enseñar, y a la hora de, bueno, ya nos enseñaste esto y ahora cómo lo ponemos en práctica, o cómo se aterriza esto que acabas de decir. Suele ser a veces complicado para los que tienen el don de enseñanza. También suelen ser tardos para aceptar el punto de vista de otros. Suelen enorgullecerse de su habilidad intelectual, o suelen ser también muy dogmáticos. No, es como yo te lo digo, es que yo ya lo estudié y así es. A veces suelen ser así las personas que tienen este don de enseñar. Así es el Abraham a veces también. El don de exhortación, continuamos con los dones que menciona Pablo. Y del griego paracleto, parecido a la definición de Paracleto del Espíritu Santo Consolador. El don de exhortación significa amonestar, consolar, confortar. Y es un don o una gracia que Dios le da a ciertas personas para hablar, animar, consolar, exhortar a los demás hermanos con las palabras correctas en el momento correcto y de la manera correcta. No todos tienen esta gracia de Dios de hablar al corazón que está dolido, o al corazón que está herido, al corazón que está afectado. No todos tienen ese don. Es algo que pocas personas tienen, ¿no? ¿Cuántos han recibido una palabra de consolación de un hermano? Yo creo que todos hemos recibido, ¿no? En algún momento. Y son palabras de ayuda, de ánimo. No todos tienen esta capacidad para poder hablar a un corazón lastimado. Son personas con una actitud normalmente positiva y que desean ver sinceramente a sus hermanos crecer en el Señor. Hay quienes a lo mejor, en lugar de dar una palabra de consuelo cuando alguien llega con una situación difícil y está llorando,
y así como que se saca de onda, ¿no? ¿Y ahora qué le digo? Y pues nada más lo abrazan, ya, ¿sí, no? Ya, bueno, ya, va a pasar. Hay algunos que tienen dificultad para poder expresar palabras de consuelo, ¿no? Pero los que tienen el don son de mucha bendición. Hay también algunas dificultades o problemas que pueden tener las personas que tienen este don. Y es que pueden ser pueden fijar metas a lo mejor a veces poco realistas. Pueden ser orgullosos a la hora de ver resultados que son visibles, que puedan decir, no, es que yo le di una palabra de consuelo y sí me la recibió y siguió mi consejo, entonces sí, Dios me usa, ¿no? Que puede ser de una opinión muy fuerte y no aceptar la opinión de los demás. Y puede ser a lo mejor muy tajante en pasos a seguir. Es decir, sí te doy una palabra de consuelo, pero a lo mejor puede decir, no, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y a lo mejor suele ser si no lo haces, a lo mejor te va a ir mal. Y las personas que tienen este don de exhortación, consolación, se toman muy a pecho el consejo que dan o los pasos a seguir que le dan a otras personas. Pero son de mucha bendición estos hermanos, ¿no? Continuando con los dones, perdón. Continuamos con el don de dar. O el don de repartir, menciona Pablo. El que reparte con liberalidad. El que reparte, pues es don de dar. Es un don o una gracia que Dios da a las personas para voluntariamente ofrecer su tiempo, su energía, su dinero o su amor para bendecir a otros hermanos, para verlos crecer en el Señor, para verlos también pasar alguna dificultad. Necesitan apoyo y ellos se dan. No solamente implica dinero, es energía, es esfuerzo, es poner la mano, darse. Disfrutan de que otros puedan salir adelante y disfrutan ser la herramienta que Dios usa para responder a una oración. ¿Cuántos han orado por algo, por una circunstancia, y llega un hermano y dice, no, es la respuesta de Dios a mi oración, y ese hermano lo ayuda o lo apoya o lo bendice, ¿no? Ya sea económicamente, ya sea ayudándole en algún trabajo físico o en alguna situación en la que necesita estar presente ahí una persona más. Y también hay dificultades con estas personas que tienen el don de dar. No es de todos, no todos tienen este don de dar. Y estas dificultades que pueden experimentar es que pueden intentar controlar la manera en la que se usa las contribuciones que dan, en el caso de dinero. Y tienden también a presionar a otras personas para que den. Y puede que a lo mejor den, ya sea económicamente, para evitar afrontar sus responsabilidades. Dicen, no, en lugar de ir y esforzarme, mejor doy dinero. Mejor doy dinero. No se le complica dar, pero en lugar de afrontar una responsabilidad que debe hacer, dice, no, pues mejor yo doy para la obra. Piensan que a lo mejor pueden llegar a pensar que en esta parte del dar dinero, ya han hecho su parte, yo ya contribuí con el Señor, di dinero, ya con eso. Y no todo se trata de dinero, ¿no? No todo se trata de ofrendar para la obra. Hay que poner la mano, hay que levantarse y esforzarse también con los que también se están esforzando. El don de presidir, menciona también Pablo,
con solicitud. Y presidir significa liderar. Es la capacidad que Dios da a las personas para saber organizar, dirigir o liderar alguna actividad, algún grupo de personas o algún ministerio. Y aquellos que tienen este don tienen la capacidad de expresar las ideas y la organización de manera clara, deseando asumir una responsabilidad si nadie ha tomado esa responsabilidad. No todos tienen la capacidad de dirigir. Muchos preferimos a lo mejor que nos digan qué hacer en lugar de decir a los demás qué hacer. No, pues a mí mejor dígame qué hacer y yo lo hago con todo gusto. Pero a mí no me pongan al frente de un grupo, a mí no me pongan a dirigir algo, a mí no me pongan como encargado de algo porque no, la verdad no, le saco. Y es un don que Dios da a algunas personas en su iglesia. Y estas personas a veces tienden a presionar a otros para que se logre el plan que Él ha trazado en su mente. Eso es una dificultad. Y tienden también a enfocarse en conseguir el plan, descuidando otras necesidades. Pueden también no tomar en cuenta la opinión de otros y también les suele dificultarse someterse a la autoridad, porque como ellos están liderando, ellos están dirigiendo, entonces se les complica tal vez someterse a la autoridad. Puede ser también un problema. Estas dificultades que les he comentado en los dones son cuando una persona está creciendo en su don, ¿no? Está siendo perfeccionada en su don. No es en todos, claro. El don de misericordia, que es el último don que menciona Pablo, con alegría. Y es el don que tiene alguien que se preocupa por los necesitados. Es el don de compasión que lleva a la acción. Es tener simpatía por otra persona en su situación difícil. Y sobre todo simpatía mostrada a través de sus actos. No es simplemente decir, ay, qué difícil le está pasando el hermano, o ay, qué difícil le está pasando mi vecino, o ay, qué difícil le está pasando a alguien. O sea, ve la necesidad y actúa. No solamente ora por esa necesidad, también actúa. El don de misericordia. Y aquel que tiene este don de misericordia, dice Pablo, debe hacerlo con alegría, con gozo en su corazón. Hay veces que somos motivados más por la tristeza de que se puso en mi corazón, ay, estoy triste porque esa persona está pasando algo difícil, entonces voy y hago algo. Y no, lo que debe motivar a ese acto de misericordia es el gozo que Dios pone en ese corazón para bendecir a esa persona y mostrarle el amor de Dios. No solamente es bendecir con actos, pero también mostrarle el carácter de Cristo, mostrarles a Cristo, evangelizarles también, ¿no? Si es alguien que no conoce del Señor. Estas personas que tienen el don de misericordia suelen a veces ser un poco indecisos en sus actos. Puede que se tomen para sí las ofensas que les hacen a otros, que si ofenden al hermano salen al quite, ¿no? ¿Por qué le dices así? Que pueden a lo mejor enojarse por algo que le están diciendo a otro. Suelen herirse también fácilmente y pueden sufrir también demasiado con el sufrimiento de otros. Es necesario llegar a ese punto, les digo, de sentir compasión, de sentir el sufrimiento de los demás, pero no a tal grado de que nosotros pues nos echemos para abajo, ¿no? De no enfocarnos en el Señor y enfocarnos únicamente en la tristeza o en la situación difícil y no poner la mirada en el Señor. Y el don que las personas tienen, que Dios les ha dado,
hace que puedan ver las cosas y la vida con otro enfoque. ¿En qué sentido? El que tiene el don de servicio, por ejemplo, siempre estará preguntándose, ¿qué puedo hacer para ayudar en esta situación? ¿Cómo le hago para ayudar? En la situación en la que esté en la iglesia, en su casa, con su familia, siempre estará preguntándose, ¿cómo ayudo? El que tiene el don de enseñanza siempre buscará investigar aquello que se le dice, buscará la verdad en aquello que está escuchando. El que tiene el don de exhortar buscará oportunidades para animar, para consolar a otros. El que tiene el don de dar también buscará la manera de invertir su tiempo, su energía, sus talentos, su dinero para bendecir a los hermanos. El que tiene el don de liderar, de presidir, ellos suelen tener como una visión más amplia de las cosas, una visión general, los que tienen este don de presidir, de liderar, y dar un punto de vista más puntual sobre alguna situación. Y cuando ven algún problema o alguna circunstancia que no se le ve como salida o solución, ellos tienen a veces la facilidad de parte de Dios para encontrar una respuesta. En estas personas que tienen el don de liderar, de presidir, yo he visto que, por ejemplo, en mi pastor en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, la iglesia donde crecí, él tenía una gracia muy, muy presente, muy desarrollada para cosas muy prácticas, cómo solucionar esto o aquello de una forma muy práctica. Y a mí me sorprendía cuando él encontraba una solución para algo que yo dije, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se hace aquí? Y tenía y es un don que Dios le dio. Yo también lo puedo ver en otros hermanos, lo puedo ver pues también ahí en el hermano Guillermo. Una gracia que Dios da para poder ver cosas y ver cómo se solucionan. Y estas personas que tienen este don, cuando tú les cuentas alguna situación que estás viviendo, puede que te den una respuesta que tú no habías visto, una respuesta muy que es de bendición. El que tiene el don de compasión, el don de misericordia, al ver que un corazón está herido, se va a acercar y le va a tratar de echar aceite. Cuando alguien tiene el don de misericordia, se acerca a las personas en necesidad y actúa. Y Dios nos dice que todos tenemos un don cuando venimos al Señor, que Él pone en nosotros para bendecir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en la fe, con el propósito de que sean plenos en Cristo, que lleguen a la plenitud de Cristo. Todos necesitamos una palabra de exhortación, de consuelo, de ánimo. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan aquí que alguien les enseñe? ¿No? Todos necesitamos. Todos necesitamos a alguien que nos dirija, alguien que nos instruya en qué hacer. Todos necesitamos a alguien que en algún momento nos bendiga con su tiempo, con su energía o a veces con una ofrenda, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, no levanten la mano, pero yo creo que todos en algún momento hemos recibido alguna bendición de parte de Dios a través de un hermano de manera económica. Yo creo que todos. ¿O quién no? Para un rato decirle a Memo a ver si ofrendamos. Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos recibido, y eso viene de Dios. Todos necesitamos que alguien tenga misericordia de nosotros en algún momento, ¿no? Y estos dones que Dios nos da no los podemos ocultar, no los podemos enterrar, no los podemos guardar para nosotros. No sé exactamente qué don Dios te ha dado, pero tienes algún don que Dios te ha dado. Y lo tienes que poner al servicio de la iglesia, al servicio de tus hermanos, al servicio de tu familia en la fe.
Dios no te ha dado un don para que lo entierres. Dios no te ha dado un don para que lo ocultes. Dios no te ha dado un don para que te quedes con él. Si vamos a Mateo 25, la parábola de los talentos. Es una parábola con muchas enseñanzas, pero vamos a ver una en particular. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso. ¿Cómo le dijo? Perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow. La Nueva Traducción Viviente en la parábola de los talentos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un talento para que podamos bendecir a los demás. Ya lo he comentado, a los hermanos, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Él no nos ha dado una capacidad o un don o un talento para esconderlo, porque esconder el talento que Dios nos ha dado es menospreciar a Dios. Es menospreciar a Dios. Es decir, ¿sabes qué, Dios? No, esto que tú me diste, no lo quiero. No lo quiero, dáselo a mi otro hermano o dáselo a alguien más. Es menospreciar las bendiciones de Dios, es menospreciar las dádivas de Dios. Y nadie puede crecer en su fe o nadie puede crecer en su caminar en Cristo si no crece en su iglesia. La iglesia tiene que crecer también junto con nosotros y nosotros con la iglesia. Todos necesitamos del don que Dios le ha dado a los hermanos. El ejercer nuestro don fortalece la iglesia de Cristo. El ejercer el don que Dios me ha dado fortalece la vida espiritual de mis hermanos. Yo creo que todos somos bendecidos y edificados cuando
Somos enseñados a través de la palabra con Memo, con Andrés, con Abraham, espero que también conmigo. Cuando Dios predica, cuando Dios utiliza, la vida de Andrés en la alabanza o mi vida en la alabanza, por poner ejemplos que son pues, más visibles. Pero Dios nos bendice a través de los hermanos, de todos. Dios te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí para ayudarte a crecer y que seas como Cristo. Estos dones que Dios nos ha dado no nos pertenecen. Solo somos administradores de esta gracia que Dios nos ha dado. Y al no hacer un uso correcto de esta gracia, de este don, no somos buenos administradores. Estamos enterrando lo que el Señor nos ha dado. Estamos menospreciando su amor hacia nosotros y estamos menospreciando incluso el cuerpo de Cristo. Yo le invito a que pueda ponerse de pie para concluir. Todos sin excepción en este lugar tenemos un don que Dios nos ha dado, un don que tenemos que desarrollar, perfeccionar, una capacidad con la cual mi hermano se puede beneficiar, una capacidad o un don con el cual mi hermano puede crecer para ser como Cristo. Y tenemos que poner esas habilidades, esas capacidades o ese don que Dios nos ha dado a los pies del Señor para bendecir a los demás. Dios nos llama a poder entregar nuestra vida a Él primero y a nuestros hermanos también. Dios no te ha puesto en el cuerpo de Cristo para que te salgas del cuerpo de Cristo, como decía Memo en la predicación pasada. Dios no nos ha puesto en esta iglesia para no ser parte de esta iglesia, para no participar de las actividades de esta iglesia, para no bendecir a los hermanos que están en esta iglesia. Dios todo lo hace con un propósito, con un sentido, con una lógica, con una razón. Dios tiene tiempos, Dios tiene planes y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va entretejiendo, cumple con el propósito primario, que es formar a Cristo en nosotros. El propósito de nuestras vidas no es presumir de nuestro don. El propósito de nuestras vidas no es tener un ministerio para ser famosos. El propósito de nuestra vida como creyentes no es levantarnos el cuello porque alguien se benefició de mi don. El propósito es ser como Cristo y ayudar a los demás a ser como Cristo. Y pregúntate, ¿tú estás ayudando a alguien a ser como Cristo? ¿O no? O como decía Memo, pues estás esperando nada más la hora a ver a qué hora se acaba para irnos derecho, ¿no? No, hay que tomarse algún tiempo para convivir con los hermanos, para bendecirles, para escucharles, para saber si podemos utilizar nuestro don en sus vidas para que sean como Cristo. Yo quiero que ustedes puedan apoyarse en mí para ser como Cristo. Si de alguna manera yo puedo ser de bendición a ustedes, yo quisiera que eso se lograra, ¿no? Que el Señor pueda decirme: buen siervo y fiel. No quiero yo enterrar las capacidades que Dios me ha dado para bendecir a los demás, para bendecirles a ustedes. Y así yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, debemos tener ese deseo, ¿no?
que Dios sea formado en el corazón de mi hermano que tengo a un lado, o adelante o atrás. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Amado Dios, en esta tarde nos acercamos a tu trono de gracia, donde encontramos oportuno socorro y donde podemos abrir y derramar nuestro corazón a tus pies. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida mejor que nadie, a la perfección. Nada te podemos ocultar, Señor, ni nuestras necesidades, ni nuestras debilidades, nuestros errores o pecados, nuestras molestias, nuestras preocupaciones. Nada podemos ocultarte, Señor. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante tus ojos. Ante ti, Señor, que algún día daremos cuentas. Y daremos cuentas también del don que tú nos has dado, de la capacidad que tú nos has dado. Porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado? Todo viene de ti, Señor. Todo proviene de tu mano. Y queremos que tú nos uses, que tú uses los dones que tú has puesto en nosotros para bendecir a mi hermano que tengo a un lado, que tengo atrás o adelante. Ayúdame, Señor, a abrir mi corazón para bendecir y para darme a los demás. No quiero enterrar la gracia que tú me has dado, el don que tú me has dado, el talento que tú me has dado. No quiero menospreciar tus favores sobre mi vida, Señor. Úsame para bendecir y no para hacer tropiezo. Yo quiero que tú me uses para formar a Cristo en la vida de otros. El don que tú me has dado, que has puesto en mí, Señor, perfecciónalo. Ayúdame a irlo perfeccionando, puliendo, de tal manera que yo sea un instrumento de gloria, un instrumento de honra, un instrumento presto, listo, dispuesto para lo que tú quieras y lo que tú me digas y lo que tú me mandes, Señor. Yo te invito a que tú levantes tus manos al Señor y puedas decirle: Señor, aquí está mi vida, los dones que tú me has dado, ayúdame a multiplicarlos, Señor. No quiero enterrarlos, no quiero menospreciar lo que tú me has dado, Señor. Toma mi vida, usa mi vida para edificar tu cuerpo, edificar tu iglesia. Para servir, para exhortar, consolar, para dar, si tú me has dado. Para dirigir, si alguien necesita dirección. Para tener misericordia, Señor, en estos dones en particular. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Usa mi vida para que tu cuerpo se fortalezca, para que tu cuerpo crezca espiritualmente, Señor, para que tus hijos sean como Cristo, Señor.
está mi vida para ti y para mis hermanos. Aquí está mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable para ti y para mis hermanos, Señor. Quita de mí todo egoísmo, todo orgullo, toda vanidad. Quita de mí lo que tú no has puesto ahí. Toma mi vida, Señor. Me lo ofrezco para ti, Señor. Me entrego por completo a ti. No quiero reservarme nada, Señor. Yo te entrego todo mi ser a ti. Aquí estamos, Señor Jesús, con nuestro corazón rendido ante ti, para alabarte, bendecir tu nombre, Señor, y decirte: toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Con tus manos toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti, solo para ti. Para nadie más, Señor Jesús. Y le decimos: aquí estoy dispuesto a ti, 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 Señor, aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Dile: toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Una vez más, toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti, para ti. Todo lo entregamos a ti, Señor Jesús. Aquellos dones, aquellas habilidades que tú nos has dado, las queremos poner al servicio de tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada, tu iglesia sea perfeccionada, Señor. Y así todos juntos crezcamos hacia la meta, hacia la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos lo que somos y lo ponemos a tus pies, Jesús. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Gracias, gracias, Señor. Entonces, mi hermano, tenemos tarea, tenemos que servir a los demás. No esconda su don, sáquelo y participe del perfeccionamiento de su iglesia. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una bonita tarde de domingo en familia. Nos vemos en la siguiente reunión.